Bueno, bienvenidos a todos. La verdad que es una alegría para mí poder presentar este nuevo taller, este nuevo encuentro, este conversatorio, este espacio de trabajo, especialmente. Me encanta que vayamos por este lado, aquí en Las Nieves, brindando la posibilidad de que alumnos, exalumnos, personas que se preparan para la docencia pueden entrar en contacto con también personas que ejercen esa lindísima profesión que es más que una profesión, una vocación, y que en este caso, este conjunto de profesoras que al mismo tiempo están en funciones actualmente, en equipos directivos, en el aula, que han pensado modos plásticos de hacer de la docencia, digamos, una aventura que se va como ampliando sus horizontes y va adoptando diferentes eh, como actitudes ante los desafíos que en la sociedad hoy se plantean y en el aula, por supuesto. También siendo plásticos de ese modo, uno puede justamente hacer siempre actual esta lindísima vocación. Las docentes aquí presentes, que son al mismo tiempo las autoras de esta colección de libros, que tienen un nombre muy sugestivo, Abrir en caso de emergencia. Creo que, bueno, creo que la emergencia hoy día es lo habitual en muchos aspectos. Creo que sería como una invitación a estar abriéndolo permanentemente, a este tipo de elementos de esta colección, porque para los desafíos enormes que tenemos como sociedad y en el ámbito educativo, siempre nos vienen muy bien estas claves que en este caso estas autoras han pensado, soñado y han querido venir a transmitir y compartir con nosotros. Por eso les doy la bienvenida en nombre del instituto, siéntanse en casa entre nosotros, me alegra mucho que aquí estén presentes todos ustedes compartiendo este espacio y también aquellos que están siguiendo esta exposición que vamos a todos escuchar a través de las redes sociales y los modos virtuales. Bienvenidos y les pido especialmente a estas profesoras que se presenten también su trayectoria de manera tal que podamos todos saber de qué se trata y de dónde han abrevado la experiencia que luego quieren compartir con nosotros. Muchas gracias. Bueno, acá le damos la palabra a parte de nuestra casa, así que bueno, bienvenidas. Gracias, muchas gracias. Bueno, empiezo yo. Bueno, yo soy Paula, muchas chicas me conocen porque soy docente de la institución hace ya unos cuantos años, docente de lengua y literatura. Después realicé una especialización en Flaxo, en lectura, escritura y educación, y siempre me incliné hacia la literatura infanto-juvenil. Ese es el ámbito dentro de las prácticas del lenguaje en el que me especialicé. Y bueno, actualmente trabajando en el nivel superior y en el nivel secundario. Bueno, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Rita Falco, soy profesora de Historia, egresada ahí de la UBA. Actualmente trabajo como docente en 2 colegios, en el Colegio del Parque, donde doy Ciencias Sociales en primer año, segundo y tercero, y en el Colegio Don Bosco en cuarto año. Buenas tardes a todos, yo soy Mariela Dionisi, soy profesora y licenciada en Historia de la Universidad del Salvador. Tengo mucho camino de aula, ya llevo como 23 años de aula porque vieron que cuando uno estudia se quiere meter rápido en el aula, rápido, así que muy jovencita empecé a ejercer y después hice toda una carrera en la gestión, fui asesora pedagógica, fui secretaria, fui vicedirectora y ahora soy directora del Colegio del Parque de Ramos Mejía y trabajo en el turno tarde también como profe de aula en tercer año en el Colegio Don Bosco. Todo eso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Mariel Benítez, soy profesora de lengua y literatura. Originalmente fui maestra jardinera, así que combiné mis 2 pasiones y bueno, especializándome un poco también como Paula en la literatura infantil y juvenil, en la didáctica, con muchas ganas de compartir con ustedes mis años en el aula también, ¿no? Que podamos hacer este puente. Así que bueno, gracias por estar acá. Bueno, no sabía que eras maestra jardinera, Mariel. Bueno, me llevo también yo algo. No, es un mundo. Bueno, mi nombre es Laura Covelo, soy profesora de matemática, estudié acá muy cerquita, en el Padre Elizalde, en Ciudadela, hice ahí mi secundaria y mi profesorado. Actualmente estoy en el cargo, en el Colegio del Parque, como vicedirectora, tenemos acá equipo con Mariela. Trabajo también en el Padre Elizalde como profe de matemática, en la parte de técnica, y ahí estuve indagando y seguí estudiando un poquito más lo que tiene que ver didáctica de la matemática, puntualmente lo que es para escuelas técnicas, ¿sí? Así que hasta ahí estamos.
Arrancamos a contarles un poco a todos ustedes de qué se trata esto. Bien. ¿Quién empezaba? ¿Quién me cuenta? Antes de arrancar, ¿puedo preguntar o indagar si están ejerciendo, si son estudiantes? No sé si quieren levantar la mano y diciendo. Dale, ¿te animás? Alumna, muy bien. Tiene un alto equipo, Paula, acá. Bien. Perfecto. Bueno, ¿hay más estudiantes? ¿Estudiantes? La mayoría. Bien. Bueno, ay, qué lindo, qué lindo. Bueno, buenísimo. ¿Y alguien ejerciendo? Bien. ¿Y en qué áreas? ¿Nivel inicial, primario, inicial? Pasamos, tenemos Don Bosco también ahí. Muy bien. ¿Y habían levantado la mano alguien más ahí ejerciendo para saber? Bien. Bueno, gracias a todos. ¿Y allá me faltó? Bueno, buenísimo, ahí también para saber. Bueno, a mí me tocaba la primera plaquita ahí, si Paula me acompaña, que es muy sencilla, muy corta, que es desde el lugar que le queremos hablar, ¿sí? Que es básicamente, más allá de los currículums que dijimos y del lugar de estudio, queremos hablar desde nuestro lugar como docentes, desde el aula recorrida, ahí que algo dijo Marie, desde la experiencia, desde la práctica, compartirles las estrategias que nos fueron sirviendo, y muchas veces pasaba que quizás en sala de profes teníamos alguna estrategia y algo que llevábamos al aula, y el tiempo en la docencia, a veces de esos encuentros, más allá de alguna jornada donde quizás tengas un ratito de espacio y lo puedas compartir, era un recreo. Entonces, bueno, mira, a mí me salió bien esta estrategia, a vos, y empezamos a darnos cuenta que faltaba ese lugar práctico de, como docentes, compartir realmente lo que nos servía en el aula y que no estaba. Entonces, reuniones de por medio, escritos también de por medio, la idea es hablarles de nuestro recorrido, de las estrategias que fuimos implementando, que a lo largo del tiempo fueron cambiando y que nos están resultando en el aula, y que quizás a mí me pasó cuando egresé, en este caso de la UBA, lo cual me parece hasta quizás más lejano al aula. Creo que un profesorado prepara mucho más, sin desmerecer a la UBA, y que se puedan llevar esto a la práctica docente, y qué estrategias nosotros desde el recorrido del aula y desde el tratar con el estudiante nos están sirviendo. Así que básicamente va a ser eso, no teoría educativa, ¿sí? Que es válida y sirve, pero no es desde el lugar que nosotras elegimos hablar hoy. Bueno, y como docentes dije que nos cruzábamos en el aula, y le doy ahí el pie en el recreo. Sí, nosotras queremos destacar el trabajo colectivo que implica la docencia, porque siempre el trabajo del docente en realidad es un trabajo muy solitario. Uno sabe que llega al aula, cierra la puerta y te quedás solito con tu alma y los 20, 30 o 40 niños, niñas que están ahí escuchando, esperando la clase impartida por el docente. Lo que nosotros proponemos es romper un poco ese molde, esa lógica, y trabajar siempre de manera colectiva e interdisciplinaria. Siempre que se pueda, no siempre, pero bueno, siempre que se pueda, trabajar de manera colectiva e interdisciplinaria. Siempre nombramos como ejemplo Mariel, que es mi coequiper en el abrir de lengua y prácticas del lenguaje. Nosotras coincidimos un solo año en el Colegio del Parque, hace no sé cuántos años, un único año, y íbamos días distintos, ni siquiera nos cruzábamos. Ella iba 2 veces por semana, yo iba otras 2 o 3 veces por semana, y ni siquiera coincidíamos. Sin embargo, no sabemos bien cómo ni por qué, nos dimos cuenta de que trabajábamos de una manera muy similar al otro año, cuando ella ya no estaba en el colegio, y nada, nuestros caminos ahí se separaron. Y empezamos a planificar juntas, por WhatsApp, por hablar todo el tiempo, permanentemente. Mirá, yo estoy haciendo esto, vos qué vas a hacer, este tema, este otro. Y a partir de ahí, obviamente nos terminamos haciendo amigas, porque compartíamos el trabajo cotidiano, a pesar de no compartir espacios en la misma institución. Entonces, siempre destacamos eso, ¿no? La importancia de generar estos espacios que Rita decía. A veces es una jornada docente, que bueno, acá nosotros le decimos jornada, en Capital es el espacio de mejora institucional, ¿no? Los EMIs.
pero nunca, uno siente que nunca alcanza. Y los 15 minutitos del recreo tampoco. Entonces, muchas de las propuestas que después vamos a ir compartiendo, un poco invitan a trabajar de manera interdisciplinaria, para que podamos hacer equipo, para que podamos hacer grupos con otros docentes, y para que los chicos también, para que para ellos sea más significativo también el aprendizaje. No trabajar desde una única área, sino de manera interdisciplinaria. Así que eso es lo que venimos a proponerles de alguna manera. Llega mi momento. Sí, esta es mi placa. Esta es la señal de que tengo que hablar yo. Tiene un contexto, esta foto tiene un contexto. Se lo juro, se lo juro. Voy a hablar desde el lugar. Nosotras trabajamos todos en la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y cuando pensábamos nosotros este taller ya lo llevamos a Tandil, ya lo llevamos a Tunuyán, ¿sí? La verdad que estamos generando espacios muy lindos de trabajo con otros docentes. Y todo el tiempo cuando pensamos en crear este taller decíamos, por favor, que tenga un sentido concreto para los docentes que nos van a ir a escuchar, ¿sí? Que realmente se lleven algo del taller, que la próxima vez que entren en el aula tengan otras herramientas, tengan algo útil y concreto en el aula. Eso es lo que nosotros buscamos en Abrir en caso de emergencia. ¿Cómo vinculamos con la morcilla que está en la pantalla? Nosotros en la provincia de Buenos Aires tenemos diferentes capacitaciones, jornadas docentes, en donde se hace una suspensión de clases y nos juntamos los docentes con material que viene siempre del ministerio. Y a nosotros nos pasa algo y es, todo el material históricamente está tan alejado de lo que nosotros necesitamos, es tan forzado y a veces sin sentido realmente lo que viene, que uno lo que se pregunta todo el tiempo es, todas las mentes y todas las personas que están atrás de esto, ¿hace tanto se habrán ido del aula? Porque estamos hablando de una realidad paralela, ¿sí? Y una realidad paralela tan profunda, que hubo un año que nos llegó el material para trabajar la jornada y el proyecto nos proponían trabajar un tema de manera transversal en la escuela, ¿sí? Una idea fantástica, ¿sí? Entonces, ¿qué nos proponía el ministerio? El ministerio nos proponía trabajar el tema de la sangre durante todo un tiempo que la escuela determinara en todas las materias. Era tan forzado y tan lejano a la realidad y a lo que uno podía trabajar, que yo les juro que una de las propuestas era cómo hacer una morcilla. No solamente era cómo hacer una morcilla, sino que te compartían un link que te llevaba directamente a un video de Maru Botana haciendo una morcilla. Entonces, realmente nos costó tanto llevar adelante esa jornada porque no tenía relación con la realidad, no tenía relación con lo que nosotros nos pasaba en el aula, con lo que a nosotros nos necesitábamos trabajar con los chicos y entre docentes también, porque la verdad que tener espacios en donde no estén los chicos y estemos solos nosotros son ideales, pero realmente sentíamos que nunca nos llevábamos nada concreto. Entonces, cuando pensábamos esta charla, siempre decíamos desde el principio que no nos pase lo de la morcilla, y ahí dijimos, vamos a poner la morcilla como significativo nuestro para explicar que realmente hoy vamos a hablar de cosas concretas, actividades, de qué manera están pautadas. Ustedes piensen que hasta el tamaño del libro que hicimos tiene que ver con tenerlo en la cartera, tenerlo en la mochila, que sea fácil de sacar y usar. Está pensado para nosotros, ¿sí? Para el profe. Y eso, la idea es que cuando termine la jornada de hoy, realmente ustedes se lleven algo concreto, útil y para usar en el aula, ¿sí? Estrategias nuevas para usar en el aula. ¿Cómo seguimos? Bueno, hola, te invito a ser un estudiante creativo para que tengamos clases. ¿Soy el profe copado? ¿Soy la maestra copada? No. Nuestra idea, si bien es, ¿no?, que en nuestro ámbito de trabajo haya alegría, los chicos disfruten estar en el aula, nuestras propuestas lo que buscan no es divertir, ¿sí? A continuación está una imagen que a lo mejor, ahí, se nos tildó, ahí está. La idea es que no seamos payasos ni payasas, ¿no? Que si bien tenemos que entrar al aula para compartir con ellos un momento ameno y que la construcción del conocimiento sea
un momento de disfrute, también es desafiarlos, ¿no? Que ellos tengan que construir y compartir sus subjetividades a través de resolución de problemas en las distintas áreas, ¿no? Acá, como verán, tenemos una variedad muy interesante, desde matemáticas, ciencias sociales, prácticas del lenguaje. Y estos estudiantes que sí muchas veces vienen sin ganas, sin interés, y que nosotros, por supuesto, es nuestro trabajo, ¿no? Generar ese momento de motivación e interés, no ir a ese extremo en el que solamente sea algo superficial y divertido y que no haya una construcción. Las propuestas que tenemos en las 3 áreas buscan movimiento intelectual, buscan generarles un desafío también colectivo, a veces que tengan que trabajar con sus compañeros, ¿no? Que esa subjetividad se amplíe. Fundamentalmente eso también, ¿no? Que sea un momento de construcción, que no sea una bajada de parte nuestra, que es ¿no? la secuencia tradicional en la que nosotros les damos teoría y ellos consumen esa teoría así pasivamente, sino que haya una construcción y verdaderamente sean el centro, ¿no? De este momento de aprendizaje. Bueno, esto implica que también nosotros tengamos que movernos de un lugar cómodo, que a veces es de que solamente nos escuchen o que respondan lo que queremos que respondan. Así que bueno, un poco va por ahí también nuestra propuesta. No sé, acá, mi colega. Bueno, hablamos de trabajar en equipo, hablamos de que no somos payasos ni vamos a entretener, sino que vamos a hacer una propuesta que queremos que esas cabezas empiecen a pensar, de corrernos de los lugares cómodos. Y acá entra en juego algo muy importante que es la creatividad. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién se considera creativo acá? Levánteme la mano. Se van a dar cuenta que están equivocados. La humanidad llegó hasta donde llegó por la creatividad. Sepan que estamos donde estamos porque tenemos mucha creatividad. Me dijeron algo el otro día y era, cuando abrís la heladera y tenés esa zanahoria, ¿no? Ese zapallito, ahí entra en juego la creatividad. Son madres, entra en juego la creatividad, ¿no? Hay muchos espacios, todos tenemos creatividad. La creatividad es algo que me vas pasando eso. La creatividad es algo que lo vamos construyendo y que yo diría que casi que es un músculo, que hay que ejercitarlo, ¿sí? Y esto es lo que promovemos y lo que pensamos nosotros. Por un lado, la creatividad, ponerla en juego en los chicos, que es lo que queremos, que sean creativos, que puedan eso que están aprendiendo, poderlo traspolar en otras situaciones, que es realmente donde se da el aprendizaje. Y también nuestra propia creatividad, ¿no? ¿Dónde quedó nuestro amor, toda esa furia con la que salimos de esos profesorados, de esas carreras, todas esas cosas que decimos, cuando yo esté en el aula, voy a hacer esto? O esto, no querer repetir algunos patrones de que nos recordamos de nuestra secundaria, ¿no? Bueno, ahí es donde tiene que estar la creatividad. La creatividad es buscar caminos, situaciones para resolver problemas. Problemas que tenemos en la vida, que pueden ser amigables, que otros no tantos, pero eso es ser creativo, es poder encontrar otros caminos, otras alternativas para resolver situaciones de prácticas de lenguaje, de matemática, de sociales, historia, geografía. Y esto lo que hace es, lo que dice esta plaquita, ¿no? Poner al estudiante como un ser activo del conocimiento. Esto que yo les decía recién, si yo puedo eso que aprendí, traspolarlo en alguna de las actividades que tienen las chicas de práctica en lenguaje, que el otro día las estaba chusmeando y me daban ganas de hacerla, y les aseguro que no es mi fuerte prácticas de lenguaje o de sociales, tenemos la certeza que hubo un aprendizaje. Y también nos pasa algo muy, muy concreto a los docentes, que yo les decía recién, que tiene que ver, yo quiero poder hacerlo. Ahí está. No me quería quedar con las ganas. Esto, ¿no? De algo que nos pasa a los docentes, que no es caer en la frustración, porque a veces esa frustración frente a lo que no sucede, que nosotros esperamos, tiene que ver con eso, que a veces no estamos poniéndonos al 100% con esto que es la creatividad. Como dice la plaquita, se practica, hay que estar, hay que ponernos, no es que yo me levanto hoy muy creativa y voy a poder crear algo, porque no es eso, no es crear cosas nuevas, sino es encontrar alternativas, ¿sí? Y soluciones. Uno más, porque ya vi que me costó.
Y acá creo que es la clave de esto de la creatividad, que es lo que queremos que hoy se lleven, ¿sí? Que ahora les vamos a demostrar que son creativos. Y es el disfrute de los alumnos y el nuestro. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para volver a entrar todos los días a un aula? ¿Cómo hacemos para otra vez enfrentarnos con esta situación áulica si no estamos encontrando disfrute? No va a pasar todas las clases. Va a haber clases que vamos a sacar celulares, va a haber clases que nos vamos a enojar porque voló algo que no tenía que volar, porque uno de ustedes que son de inicial uno se me puso a llorar, porque me sacaron la figurita, porque no conseguía Messi en el sobre. Pero digo, va a haber momentos de plenitud que nos va a dar esto, es ahí donde va a estar el disfrute de la tarea docente. Y es ahí donde los incentivamos para que vayan a ese lugar, ¿sí? Nos vamos a sumergir un poquito, ahora sí, después de hablar de todos estos aspectos de esto. Ahora sí. Bien, acá está la clave de la propuesta que nosotros traemos, ¿sí? Cómo corrernos nosotros como docentes, cómo corrernos de ser el sol, el epicentro del saber y del conocimiento que irradia calor a nuestros alumnos, ¿sí? Cómo poder corrernos de nosotros con estas consignas rígidas. ¿Cuántas veces nosotros damos preguntas o damos un cuestionario y viene la criaturita al escritorio y te dice, ¿es de acá hasta acá? Y vos decís, no, es un poquito más elaborado, claro, no quiero que me encuentres frases, no quiero que me encuentres oraciones. Y encima los manuales ahora que te traen en negrita, como que les estás preguntando eso y nada más. Nosotros queremos realmente que haya una elaboración, porque sabemos y estamos convencidos que en ese elaborar está el aprendizaje. Está ahí, no está en otro lado. Entonces, ¿qué se nos ocurrió traerles a ustedes? Una de las cosas que tienen nuestros libros es que dice, los tres, dice propuestas y actividades inspiradoras, ¿sí? Nosotros lo que hacemos con esto es inspirarlos. Nosotros les vamos a mostrar en este momento actividades específicas que aparecen en todos los manuales y qué pasa la misma actividad en abrir en caso de emergencia. ¿Sí? ¿De qué manera nosotros transformamos una actividad formal que aparece en cualquier de las tradicionales, las que son rígidas, la que es la respuesta es incorrecta o incorrecta, la que el chico, si vos le preguntás a los 30 te van a marcar la misma oración en el manual, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando la consigna, que parte de nosotros, es flexible? La propuesta es distinta, ¿sí? Esto de proponerles un desafío, de hacerlos pensar, de tener que trabajar en equipo, ¿sí? Y estamos convencidas que en este desafío, en estos múltiples caminos de solución, ahí encontramos el aprendizaje. Está ahí, justito ahí. La única manera de mostrarles esto es con lo concreto, ¿sí? Es ir a los bifes, ¿sí? Entonces, vamos a mostrarles esto. Les vamos a mostrar una actividad propuesta en cualquier libro que tengamos, ¿sí? Y después, cómo esa actividad se transforma en abrir en caso de emergencia. ¿Ri? Bueno, arrancamos con sociales. Es una actividad de un libro. Dice, comenten cuál es la idea central que presenta la volanta, el título y el copete. Imagínense un mapa, observen el mapa y respondan. ¿Qué estados actuales integraban el Imperio Napoleónico? Comparen el mapa con uno de Francia en la actualidad. ¿Qué diferencias perciben entre ambos? Entonces ahí uno tiene al alumno sentado mirando el mapa, anotando, ¿sí? Nada más. Tenemos ya, como dijeron, 30, 25, 35, 40, llego a tener 42 en los cursos a veces, debo confesar. Interesante, ya en el mapa número 40 no solo me duermo yo, sino que es difícil, ¿sí? No disfruto tanto, debo confesar. Nosotros hicimos una propuesta acá y tratamos como de darle una vuelta. Voy a leer una partecita. Dice, turismo en París, capital de la Revolución Francesa. Y propuesta para la clase, ¿sí? Así cosa, abrir el libro y de tenerlo ahí a mano. Muchos de los más importantes acontecimientos de la Revolución Francesa ocurrieron en París y sus alrededores. En grupos de 2 personas, elaboren un tríptico o folleto de la ciudad de París en el que ofrezcan un tour en el que se visitarán por lo menos 7 sitios representativos vinculados con la Revolución. El tríptico debe ser visualmente llamativo, contener imágenes, destacar su atractivo turístico y además hacer referencia a su conexión o relación con este acontecimiento histórico. Utilicen los medios que requieran para investigar. Una vez que todo el curso presente los folletos, realicen un listado de los sitios que han aparecido en la totalidad de los trabajos. Utilizando la aplicación Google My Maps, confeccionen un mapa geolocalizando cada uno de estos sitios de interés.
Créanme que yo no sé usar Google My Maps, pero ellos saben tan bien utilizarlo, tan bien, que uno tira la consigna y lo maravilloso que tiene esta generación es que tiene tan, pero tan incorporada la tecnología que me han llegado trabajos maravillosos sin tener que explicar el Google My Maps, sino de todas maneras siempre tenemos la confección ahí del tríptico y de poder localizarlo. ¿Querés explicar? Lo hicimos en dos coles diferentes, con dos realidades diferentes, así que Mari explica la suya y después le doy la vuelta. Bueno, sí, la de las fotos polémicas siempre soy yo, sí. ¿Qué me pasó con esta actividad de París? Cuando uno termina de dar Revolución Francesa, porque esto es importante, no estamos quitando la clase expositiva, en algún momento uno tiene que explicar dónde estamos parados en las causas sociales, las causas políticas, las causas económicas, eso hay que explicarlo, ¿sí? ¿Qué pasa cuando proponemos a los chicos que sean agentes de turismo? ¿Sí? Que sean agentes de turismo. Todo el tiempo cuando yo propuse la actividad dije, porque va a venir una turista, que es exigente, y que le encanta la historia, entonces vamos a ver, la turista se va a sentar con cada agencia de turismo para ver la propuesta. Bueno, la verdad que inflé tanto que dije, yo como mínimo me tengo que aparecer con una valija, como mínimo me tengo que aparecer con una valija. Esa soy yo. Esa soy yo entrando al aula preparadísima para mi turismo en París, ¿sí? Y créanme que los chicos lo tomaron igual, porque ese es el instante en donde uno dice, o los pibes se copan, o dicen, pobre señora, pobre señora, hace cuánto que no viaja, ¿no? Bueno, quiero que sepan que la satisfacción es que los chicos se lo toman igual. Yo tuve chicos disfrazados, o sea, una agencia de turismo vino todo con la remera del Paris Saint-Germain. Los otros se vinieron con los bigotitos todos pintados, ¿sí? Otros vinieron de saco y corbata porque eran una agencia de turismo internacional. Otros me trajeron medialunas, que entendieron todo claramente, ¿sí? Porque me trajeron croissants. Y así fueron pasando cada uno de las agencias de turismo por mi escritorio, ¿sí? Con preguntas básicas, yo preguntando cuestiones en donde realmente me estaba dando cuenta que este turismo que ellos habían hecho, esta identificación de lugares históricos, iban pasando por los principales momentos de la Revolución Francesa. Los podían acomodar en el tiempo, podían explicar por qué yo no podía pasar como última instancia por un edificio y no por otro. Porque si yo voy primero al donde está Napoleón Bonaparte y no voy a entender lo demás, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces había una ubicación en el tiempo también de los espacios, por donde yo tenía que pasar antes para poder entenderlo. La justificación, lo que había sucedido, cómo se conectaba con los otros hechos. La verdad es que siempre cuento lo mismo cuando muestro esto. Cuando pasaron todas las agencias por la turista esta tan exigente, yo no tuve que tomar evaluación después de esto. No tenía sentido que yo tome una evaluación escrita. Si yo le hacía preguntas a cada uno del equipo y cada uno me podía demostrar que había entendido clarísimamente cuáles eran las causas de la Revolución Francesa, cuáles fueron los procesos, cuáles fueron los tiempos, de qué manera se fueron dando los tiempos. Disfrutamos todos y terminó la clase y yo tenía que programar la evaluación porque mis alumnos le dicen las tareas locas de la de historia. Tenía que programar la evaluación. ¿Y qué sentido tenía que yo ponga una evaluación después de la clase que me habían dado todos los grupos? Así que en esto también está lo que dijimos del disfrute por parte nuestra, ¿sí? Tenemos necesidad de que se nos acumulen los trabajos prácticos en una silla. Vieron que se reproducen a sí mismos por la noche. Uno los deja ahí y al otro día nunca baja esa pila. ¿Para qué? ¿Para tener en la primera pregunta las mismas respuestas 30 veces? De esta manera nosotros lo que proponemos es encontrarnos 30 propuestas distintas, ¿sí? Completamente distintas, con una mirada diferente que es la propia de cada uno de los chicos y créanme que se lo apropian de tal forma que lo disfrutan, ¿sí? Y nosotros también disfrutamos. Contá vos tu experiencia en el Don Bosco. Muy bien. No, ahí es la otra, en el parque fue. Dale, gracias, Pau, que la tenía más clara.
Bien, acá nuevamente utilizaron un programa que desconozco, era la misma propuesta, yo claramente tenía muchas ganas de visitar París, no conozco realmente París, y dije, en lugar de corregir un mapa donde voy a mirar 30 veces lo mismo, armé en un tour donde yo tenía que ver toda la revolución. Nada más, igual copié una, pusieron en Geniali, creo que se llama Geniali, es una plataforma donde van armando y se va moviendo. Y bueno, me invitaron también me vendieron este viaje, la primera parada. Esto lo subieron ellos, eligieron las fotos y la redacción dice: Palacio de Versalles, aunque se encuentra a las afueras de París, Versalles merece una mención aquí. La revolución comenzó en parte debido a la forma en que los aristócratas franceses vivían en exceso, mientras muchos de sus ciudadanos pasaban hambre. Y este estilo de vida lujoso se exhibe en el Palacio de Versalles, donde vivían el rey y la reina. Acá entendieron. O sea, me están comparando el lujo que había en ese palacio con el resto de la sociedad. Entonces vuelvo a esta idea, después de esto, ¿no? Y de otros lugares que ellos pudieron explicar y dar cuenta, está el contenido, ¿sí? A veces en una de las capacitaciones de los talleres o conversatorios, me gustó mucho esa palabra, un docente, la verdad que una buena pregunta, me dice, ¿uno no está quitando contenido con este tipo de actividades? ¿No estaba analizando? Y no, la verdad que no. La verdad que no solo es por una diversión de poder disfrutar de estos lugares, sino que yo creo que realmente el estudiante es protagonista de ese proceso de aprendizaje. Y en la búsqueda y en tratar de ver estos lugares se llega a lo mismo. ¿Sí? Solamente que con otro camino, quizás con otra movilidad, por supuesto que les hice preguntas bastante incisivas y molestas, algunos les respondieron, otros no, otros... Y voy ahí también a esto de que a veces con las actividades es muy difícil trabajar con el error para ellos. Y me corrijo para uno también, a mí también a veces me da bronca cuando me equivoco y me enojo conmigo misma. Y estoy tratando, obviamente, de trabajarlo, eso lo dejo para terapia, pero en el aula traigo, o sea, te equivocaste en algo o no sabías algo, para la próxima tratá de buscarlo, de averiguar. Y vienen, viste, profe, que vos me preguntaste la clase pasada, y suma un montón, no por tenerlo en ese momento va a estar desaprobado. Entonces, darle lugar al aprendizaje, a los diferentes tiempos, esa es otra, en un aula muy heterogénea, donde me pasaba quizás uno armó porque manejaba más la tecnología, el otro tenía más capacidad de charla y oralidad y me vendía más el viaje, el otro era un poquito más esquemático, entonces también dar lugar a cada una de esas capacidades para la elaboración de esos trabajos, creo que esta consigna flexible permite abordar todos esos lugares. Así que bueno, vamos a cambiar de área para no aburrir. Hago una preguntita. Sí. ¿Las familias cómo lo tomaron a esto? ¿Ustedes tienen reuniones con las familias, les explican la metodología de trabajo? ¿La dejamos a la dire? A ver, como docente no he tenido ningún... No, y me parece que también como docente yo podría justificar a esa familia que viene, ¿no? Pero es interesante tu pregunta porque, digamos, podría llegar a suceder. No me pasó, pero podría llegar. No sé si querés, Marie. Nos corremos un poco del paradigma tradicional. Entonces es cierto que las familias presentan resistencia y los chicos presentan resistencia al principio. Y ya después, ya en esta altura del año, que ya más o menos nos conocen, ya preguntan, cuando yo doy fecha de evaluación o algo, ¿va a ser una prueba normal o va a ser una prueba de las tuyas? Y ya saben que si les digo, traigan, no sé, marcadores, lápices, vamos a tener que dibujar. No, por ahí no, digo, no lo sé. Traigan y veremos. Entonces ellos ya también cambian un poco el chip, que cuesta, sí hay resistencia, porque es correrse un poco de lo establecido, de lo tradicional. Pero después ellos lo terminan disfrutando y sobre todo nosotros, el momento de la corrección, que por lo menos a mí es el momento que más me pesa, termina siendo un momento también de disfrute porque te encontrás con cosas diferentes y te vas sorprendiendo con cómo cada uno fue resolviendo la propuesta. Y eso también es correrse para nosotros del lugar porque no usamos la misma vara a veces para medir los 30 trabajos porque son todos distintos. Entonces es también una nueva forma de corregir. Pero va fluyendo y siempre la verdad que terminamos todos conformes, los chicos, las familias, nosotros, termina saliendo todo bien. Espera que vamos a prácticas del lenguaje. ¿Sí? Me quedé pensando en algo, en lo que vos preguntaste también y suma a lo que dijo Paula.
durante la pandemia, ¿no?, que abrimos el aula y que la virtualidad hizo que muchas familias vieran el trabajo de nosotros, este tipo de propuestas fueron muy jugosas, porque abrir, no sé, Classroom, por nombrar una plataforma, ¿no?, bastante clásica hoy para nosotros, era esto, ¿no? No recibir el mismo trabajo copiado, tal vez no en primaria, pero en secundaria es muy común, ¿no?, que se copien los trabajos. Y esta fue una estrategia que nos sirvió muchísimo y que las familias también pudieron verlo, inclusive cuando hacíamos las puestas en común en un Zoom y cada uno hacía la devolución, eso también fue pensemos que el tiempo de pandemia y virtualidad fue, bueno, una emergencia total, ¿no?, para todos. Y creo que estas propuestas fueron algo que fueron un salvavidas también para nosotras como docentes. De hecho, mucho de lo que pusimos en nuestros libros fue producto de esos tiempos de virtualidad. Bueno, al igual que las chicas de sociales, elegimos una actividad tradicional de descripción de personaje, que no, es una actividad que desde jardín de infantes hasta el último año de secundaria, atravesando toda la primaria, es infaltable, ¿no? Leemos un cuento, leemos una historieta, leemos una leyenda, una novela. Bueno, vamos a escribir al personaje. Y generalmente caemos en este tipo de consignas. Digo caemos, pero a lo mejor, bueno, es natural, ¿no? Ni siquiera lo pensamos. ¿Cómo imaginan al personaje de esta historia? Realicen en su carpeta un dibujo que lo describa. El tema del dibujo, un poco cuando ella nombraba las fibras o los lápices, también sucede cuando terminamos de leer un cuento. Bueno, dibujen la parte que más les gustó, en inicial, en primaria y también en secundaria. Y bueno, esta propuesta viene un poco a romper este esquema. Bueno, no caer en la descripción que hizo la escritora o el escritor, sino ir un poco más allá y que ellos puedan reelaborar esa descripción a través de otros lenguajes. Así que bueno, le paso a Paul para que lea la consigna. Elegimos banda sonora, pero hay un montón en realidad, un montón no, pero hay varias propuestas que podrían aplicarse para la descripción de personaje. Hay una pequeña introducción. Lo que no dijimos del caso de lengua es que nosotras agrupamos las propuestas para reflexión sobre el lenguaje, de las que eran de comprobación de lectura y de las de escritura creativa, y también agrupamos algunas de género lírico. Nos parecía que las propuestas de género lírico, de género poético, tenían que tener su apartado especial, así que hay 4 apartados distintos y así están agrupadas las propuestas. En este caso, esta propuesta para la clase dice: elijan una de las siguientes actividades. ¿Qué canciones servirían para musicalizar distintos momentos de un relato? Seleccionen 5 canciones cuyas letras se vinculen con los núcleos narrativos de una novela o cuento y armen una lista de Spotify. Argumenten por escrito sus selecciones, justificando la pertinencia de las canciones elegidas. Acá no está lo del personaje, pero viene en la propuesta número 2. ¿Qué canciones creen que escucharía el personaje protagónico en relación con sus vivencias y emociones a lo largo del relato? De nuevo, propongan 5 temas musicales, armen la lista de Spotify y justifiquen por escrito la pertinencia de esas canciones. Y ahí es donde nosotras hacemos la comprobación de lectura, porque tienen que argumentar por qué tal canción, ¿sí?, ellos consideran que escucharía el personaje en determinado momento de la historia. Además, agregamos como sugerencia: reversionen una de las canciones seleccionadas y cántenla en vivo, acompañados de los instrumentos musicales necesarios. Sugerencia. Y es una propuesta de articulación porque puede desarrollarse junto con la asignatura Educación Artística, que es música. En este caso, en Provincia de Buenos Aires aparece Educación Artística o Plástica o Música, y en este caso sería con música. De todas maneras, son propuestas inspiradoras, las de sociales, las de matemática, las de prácticas del lenguaje o literatura. La idea es que cada docente después se apropie y haga las modificaciones que quiera. Y tenemos un ejemplo de un 6º grado que había leído Cuentos de la Selva de Horacio Quiroga, si mal no recuerdo, era Cuentos de la Selva, y para la consigna de la maestra había sido: elijan 4 cuentos y musicalicen la historia. Había adaptado, sí, la consigna. Piensen 1 o 2 canciones para cada cuento y expliquen por qué las eligieron.
Y los chicos bueno, teníamos varios ejemplos, pero bueno, que pusimos este. Para la tortuga gigante, no sé si más o menos recuerdan, es un clásico de Horacio Quiroga, eligieron Manuelita, porque es una tortuga, y Ciudad Mágica, porque la canción habla de Buenos Aires y la tortuga quería llegar a Buenos Aires. Después, para la Guerra de los Yacarés, eligieron Los Piratas del Caribe, porque hay una pelea en el agua, las asociaciones que hicieron. Y Hakuna Matata, porque son animales que hablan y piensan como los humanos. Entonces, Hakuna Matata les parecía que era pertinente. Y para las medias de los flamencos, soy una serpiente, porque hay serpientes como personajes, y la mordidita, porque muerden, las serpientes a los flamencos. Yo escupí la carcajada cuando leí la mordidita, y la maestra me dice, ¿vos viste lo que me pusieron? Dice, yo no lo podía creer, y se lo bien que habían resuelto la actividad. Así que bueno, este es un ejemplo de comprobación de lectura en el ámbito de la literatura, vendría a ser. Y ahí ya llega matemática. Bueno, nos vamos con matemática. Volvemos a que son ideas inspiradoras, digo. Vieron cómo la propuesta hablaba de una cosa y sin embargo la profe de sexto la reversionó un poquito. Está buenísimo poder intervenir siempre en las propuestas y darle la impronta del grupo, de nosotros mismos. Acá hay una propuesta que tiene que en un material, en un libro tradicional, nos propone, cuando entramos en cuadriláteros, nos propone construyan los siguientes trapecios, indiquen si las construcciones son idénticas, las que hace cada uno, y nada, me deja el espacio, me pone las longitudes, y lo que tengo que hacer es ponerme con regla, compás y todos los elementos que considere necesario hacerlo. La propuesta en el libro es distinta, es presentarles a ellos algo para hacer que involucre la construcción de trapecios, y que sea interesante y que sea atractivo, que era lo que veníamos diciendo. Entonces la idea era construir unas pirámides truncadas que nos permiten ver hologramas. Ahora van a ver una imagen de lo que hicieron, con acetato o radiografías, dale, pásalo, con acetato o radiografías desteñidas. Los chicos van a construir 4 trapecios, los van a unir con cinta scotch, verán que es todo muy burdo porque lo hacen en el aula. Y después vos ponen videos de hologramas, ponen la pirámide arriba y se ve. Entonces, lo que se transformó en un pedido mío, que era hacer trapecios, se transformó en algo interesante para ellos, que en realidad era poder hacer hologramas, ¿sí? No solo los construyeron, se equivocaron, tuvieron que buscar primero hacerlos en papel para después pasarlos sobre el acetato, o la radiografía desteñida, aparte materiales al alcance. Y lo que tiene interesante, esto que después se reproduce, todas estas propuestas, después van a casa. Y después le muestro a mi hermanito, y después le muestro a mi papá cómo lo hice, y mirá, podemos hacer hologramas, y lo vuelvo a hacer, y lo hago 1, 2, 3, 4, y si lo hago más grande, y si lo hago en una tablet, me pasó a mí que cuando lo hice por primera vez, dimos vuelta a un monitor, porque queríamos hacerlo bien grande, y pusimos un monitor de costado para hacer una grande. Entonces, acá ya no resuelvo las cosas porque la profe me lo pide, empiezo a resolver las cosas porque me interesa, y ahí es donde hablamos del ser protagonistas. Entonces, pienso en esto, imagínense en nivel inicial un montón de construcciones que puedo hacer, que pueden tener, bueno, no voy a espolear, después ya vamos a seguir hablando, pero digo, ¿no? Hacer siempre es mucho mejor, con interés, que porque sí, porque dibujo en una hoja un trapecio. Y realmente es muy rico, porque se acercan, porque preguntan, porque el error es parte del proceso y es un escalón más para poder lograrlo. Así que la idea un poquito es eso. Ay, voy a tomar agua. Perdón. La idea un poquito es eso, es encontrar otras alternativas que los pongan a los chicos con la necesidad. Yo creo que esa es la cuestión. Estaba el otro día con unas chiquitas y una de las nenas tenía puesta una corona, así como una princesa, reina. Y le digo, pero divina, eran todos triangulitos encastrados, origami en realidad. Todos encastrados y después pegados. Entonces yo les pregunté a ver si los podía desarmar para ver cómo estaban hechos, pero justamente en esto de hablar de las construcciones de figuras en matemáticas.
Y le pregunto, ¿vos cómo lo viste con la profe en la clase? No, me dice, en un tutorial de TikTok, así que en TikTok aprendí. Entonces digo, qué interesante, porque también todo esto se puede volcar, después bueno, vamos a armar nuestros propios tutoriales y en eso los chicos... Yo creo que los libros Abrir de Emergencia, hay muchas propuestas donde pasa esto, donde les pedimos que sean youtubers, donde les pedimos que armen tutoriales, donde les pedimos que cuenten ellos, que pongan en palabras, que vuelvo, ahí está el aprendizaje, ¿no? Lo saco de ahí, lo puedo poner en palabras, lo puedo pasar y ahí está donde está. El origami en matemática es un punto muy importante, es un elemento que lo podemos exprimir y utilizar muchísimo, ¿sí? Me había quedado, ya pasó, me había quedado con lo que habías dicho antes y hay algo muy interesante que tiene que ver con esto de las familias, que tiene que ver también con que las familias disfrutan de ver a los chicos entusiasmados de hacer las actividades, ¿no? Que creo que está bueno verlos que están haciendo algo y con ganas, ahí es donde está la mejor justificación para a veces este tipo de actividades, que no son siempre. Está el momento, está la evaluación clásica también, hay momentos en los que recurrimos a ella, porque también hay que preparar alumnos para que el día de mañana den una evaluación en otros niveles de las evaluaciones clásicas, pero bueno, es muy importante presentarles también esto. Me sumo a lo que decís, permitir el caos en el aula, de poder hacer esto en el aula y no que sea una tarea que hagan en casa con la familia, como tradicionalmente no venían con las maquetas divinas, y los chicos no tenían intervención genuina, tal vez en esos trabajos, ¿no? Pero bueno, esto implica que también esto de no estar cómodos, bueno, a lo mejor el aula va a ser un aula taller, no va a ser el aula del orden y el silencio, pero animarnos a eso después tiene... Sí, ¿sabes qué? Me diste un pie con eso. Una de las cosas que yo pongo en el libro antes de empezar es preparémonos a que el que pase por la ventana diga qué está pasando ahí adentro. No se asusten, ¿sí? Porque el que pasa por la puerta, dice, la profesora no está bien, perdió el orden de la clase, pero es un desorden de trabajo. No, la mejor forma de trabajar a veces es con un poquito de desorden, porque puedo intercambiar, porque puedo proponer ideas, porque el otro no puede estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y ahí entra un momento divino de justificación y a veces hasta de resignación, decir, y sí, tu idea está mejor, hay que ir por ahí. Hay que hacer eso, y eso también hay que aprenderlo, a poder corrernos y ver cuando otra propuesta es superadora a la nuestra. Bien, ¿cómo seguíamos? Adrenalina, me encanta. Dale. Bueno, la idea nuestra es primero mostrarles cuál es nuestra mirada sobre lo que es el aprendizaje en el aula, que se puede llevar a todos los niveles, que realmente creemos que esta es la manera de que los chicos aprendan de manera significativa, que ellos sean los protagonistas. Y también demostrarles la creatividad que cada uno tiene, ¿sí? Y que no es que tiene que ir a buscarla a un lugar, no, nadie nace con el don de la creatividad, sino que lo tenemos y tenemos que saber resolverlo. Y por eso nos gustaría proponerles a ustedes que trabajen, ¿sí? ¿Para qué? Para que se vayan de acá sabiendo que son creativas y que pueden hacer esto en el aula, ¿sí? Es un poco proponerles el trabajo creativo que nosotros hicimos en nuestros equipos de trabajo para llegar a estas actividades, ¿sí? ¿De qué manera hicimos estas actividades? La idea es esta. La primera y principal es que ustedes se puedan dividir en grupos, ¿sí? La cantidad que quieran. Vieron que cuando uno dice algo en el aula dice grupos de 5, puede ser de 6, no, mi amor, te dije 5, y 4, no, bueno, acá es lo que ustedes quieran, ¿sí? De la manera que ustedes quieran. Y proponerles a ustedes que tomen algunos de estos temas, ¿sí? Puede ser de prácticas del lenguaje, relatos de terror, leyendas urbanas. Puede ser que tomen la Revolución de Mayo, si les gusta más las ciencias sociales, si les gusta más la geografía, la conformación del territorio argentino, si les gusta matemática, los cuadriláteros, y si ven que no se sienten cómodas con ninguno de estos temas, ¿qué puede pasar? Hacer el trabajo inverso, porque muchas veces a nosotros se nos ocurría el trabajo inverso. Primero aparecía la actividad y después la transformaba la llevaba a un tema en el aula, ¿sí? La idea es, el último punto son los juegos de mesa. Que tomen un juego de mesa cualquiera y lo transformen en una actividad áulica, ¿sí?
Nosotros tenemos un montón de juegos de mesas, en sociales tenemos un montón, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta? En 10 minutitos, hasta cronometrados van a ser, ¿sí? Pueden hacer dos cosas. O tomar un tema, bueno, yo tomo Revolución de Mayo, porque claramente yo tomaría Revolución de Mayo, no sé vos, yo tomaría Revolución de Mayo. Tomar un tema y a ver, ¿qué hago yo con esto? Con una propuesta en donde el alumno sea el protagonista, ¿sí? Donde se apropie del aprendizaje y donde realmente yo como docente pueda entender que se hizo esa apropiación de contenidos, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. La otra posibilidad es que yo tome un juego de mesa, cualquiera, que yo conozca, y lo transforme en una actividad áulica del tema que yo quiera. ¿Se entiende? ¿Cuál es la propuesta? ¿Sí? Algo concreto. Les vamos a dar 10 minutitos para que se pongan a trabajar y en 10 minutitos hacemos la puesta en común para ver qué surgió. ¿Sí? Ah, y también está el cafecito para poder tomar. ¿Sí? Están como locas. Es mucho esto. Bueno, ahí se escucha. Bueno, nosotras elegimos el área de prácticas de lenguaje, relatos de terror y leyendas urbanas. Se nos ocurre, no entiendo mucho tu producto final. Arrancamos por el producto final. Lo que pensamos nosotras es que los chicos puedan armar un video corto, sencillo, que tenga características del relato de horror, que podrían ser, no sé, sonidos y demás. La idea es que antes, para llegar a este producto, trabajemos sobre una leyenda de un castillo que está acá cerca de Buenos Aires, que es el castillo de Gaña, se llama en la localidad de Rauch, y poder presentarles, hay en TN un informe, o no sé, en internet hay muchas historias. Es un castillo muy antiguo, entonces quizás presentarles a partir de esta historia que ellos puedan escribir, ¿no? Desde las bases de lo que se sabe de estas historias urbanas, un cuento o un relato de terror, para después como producto final poder llegar del video. Bueno. Hasta acá llegamos. Qué bien. ¿Por qué no les contás lo que haces con lo que hacen ustedes con los trailers de las películas? Ah, el book trailer. Porque a mí me invitan a Laura para ver un... ¡Ah, les spoileo! Bueno, justamente nosotros elegimos leyendas urbanas y buscamos de Buenos Aires. Buscamos 3 leyendas urbanas que no las conocíamos, así que voy a investigar sobre ellas. Laberinto sin salida en Parque Chas, La maldición de la Facultad de Ingeniería y El monstruo de la Reserva Ecológica. Y a partir de ahí, explicando que es una leyenda urbana y sabiendo y hablando de estas leyendas, hacer un cortometraje que ellos darles selección, un cortometraje o un tráiler armado, que se puede armar tipo diapositiva, sobre esas leyendas. No sé si las chicas quieren agregar algo más. No, me quedo ya hablando yo sola. Qué genial. Nosotras tenemos la propuesta de book trailer, en realidad como comprobación de lectura. Una vez que terminan de leer la novela, en pequeños grupos diseñan un book trailer que no es otra cosa que un trailer del libro, un adelanto del libro. Ah, y este año lo hicimos interdisciplinario con Rita, es verdad. Yo no se olvida lo que hizo en mayo, junio, pero lo hicimos con Moreno, que es un guión cinematográfico de la editorial Edelvives, sobre la vida de Mariano Moreno, y la propuesta final era el book trailer interdisciplinario, sí, es verdad. Bueno, ¿y acá quién? ¿Cuál de las dos? Porque nosotros... Las dos. No, nosotros en realidad estuvimos viendo 2 áreas, de prácticas del lenguaje y de historia. De historia, con respecto a la Revolución de Mayo, se nos había ocurrido con el ajedrez, por el tema de que está la reina, los peones, los caballos, bueno, o sea, como que cada uno de los, digamos, de las piezas representen a alguno de los actores sociales de la Revolución de Mayo. Y bueno, esto del jaque mate, de derribar al rey y todo eso nos pareció interesante. Que ellos lo trabajen desde ese lado. Y después, prácticas del lenguaje con relatos de terror o de leyendas urbanas que ellos elijan a partir de una canción.
el trap que se usa mucho ahora, o si no, bueno, que ellos elijan el estilo, que digamos como que reversionen algunos de los relatos que ellos elijan. Nos pareció importante que se filmen y que lo representen también. Y lo del cementerio. Y también habíamos hablado el tema de una visita al cementerio, que se filmen, o sea, creando una historia que tenga que ver con esto de leyendas urbanas. O sea, me encanta. Bueno, bien. Lo que he llevado que me encanta. Sí, siempre tenemos que hacer el tour por de la Recoleta. En las escuelas del gobierno de la ciudad hace, no sé, más de 40 años que se llevan a cabo unos trabajos que en agosto se presentan que tienen que ver con la personalidad de San Martín. Y por ahí también relacionar el tema del ajedrez, en cómo San Martín era un hombre que era muy estratega y era, le fascinaba jugar al ajedrez. Entonces, como tratar de entender, a ver, de qué manera se movería en las batallas y cómo se manejaría como un líder, ¿sí? Como para poder lograr todo lo que logró. O sea que, bueno, van saliendo temas. Sí, somos creativos. Ahí, sí. Me hicieron acordar a dos. Nosotros tenemos en el de sociales uno que es abajo el ajedrez, y la idea es pensar, bueno, quién es el alfil, la torre, los peones, ¿no? Cómo está pensado, pero lo hicimos, por ejemplo, con pueblos originarios, ¿no? Pensar un pueblo originario y, bueno, ¿quién sería? No sé, el Lonco. O ¿quién sería, no sé, si me voy al Imperio Azteca? ¿Sí? Todas esas palabras en náhuatl que cada vez que las digo uno... Bueno, ¿quién sería la cabeza, el rey, la reina, los peones? ¿Quiénes son los que van al frente? Y otro que tenemos es el de las cartas españolas, ¿sí? No sé, ¿quieres contarlo vos? Sí, básicamente es eso, es cómo crear nuevas cartas, ¿sí? Pensando también en lo mismo, quién ocuparía cada rol en la sociedad, ¿sí? Quién sería el rey, qué valor tendría. No solamente tienen que pensar la carta de acuerdo al lugar social de cada uno, sino también en el momento del juego, quién le va a ganar a quién, ¿sí? Y de ahí está la escoba del 15, pensamos en el truco, ¿sí? En de qué manera ellos tienen que crear su propio mazo de cartas, teniendo esta relación histórica, lógica también de lo que es la sociedad y la política del momento que uno elija. Y la parte más divertida es cuando los pones a jugar, porque no solamente lo tienen que hacer, sino después le tenés que dedicar una clase, cortamos la clase para jugar a esto, y la verdad es que es fascinante porque ahí también comprueban si las cartas del otro equipo están bien armadas o no. Es como una autoevaluación, ¿sí? Si se dan cuenta que esos roles y esos lugares de poder se están cumpliendo, o hay alguien que dice, no, me parece que esta no está bien, esta carta no tiene el valor que tendría que tener, ¿sí? Y con respecto al trap, ustedes dijeron de trap, las sesiones de Bizarrap que hacemos ¿sabés lo que fue la última? Hay videos sobre TikTok mismo, muy fan de TikTok. Sí. Que te aparecen esas sesiones como que los chicos imitan a Bizarrap, que tenés Es que es así, con los auriculares, claro. y ellos con la luz acá Sí. en el fondo. Cosas maravillosas. Y esto también lo que decíamos de la corrección. Cada vez que abro un video con una sesión de Bizarrap hablando de Mariano Moreno, no, las últimas de que la hice, sí, no, del peronismo, tenemos una profe que los usó en el peronismo, y es cada vez que vos abrís una sesión de Bizarrap tenés a un Visa distinto, con una estrategia distinta, con un personaje distinto cantando, y aparte es crear la canción, que tenga ritmo, que tenga flow, porque tiene que tener flow. ¿Sí? Que tenga flow. Y todo lo que ellos arman, ¿sí? Para que vos realmente cuando te sientes lo disfrutes. La verdad es que hemos encontrado cosas buenísimas con las sesiones de Bizarrap. A mí ¿sí? me hicieron hacerlo en la secundaria, ¿Y? lo del trap, todo Sí. buenísimo, pero con ciencias naturales. Ok. Y hablando de los huesos y de las articulaciones y demás, está muy gracioso. Y había que hacer un baile demostrando eso también en vivo, que fue también más gracioso porque era como diciendo, bueno, ¿cómo podemos decir de que tal hueso está conectado con tal hueso? ¿Cuál es la función que cumple? No quiero parecer ridículo delante de todo, pero es lo que me queda. Exactamente. Y ahí está el aprendizaje. Ahí, cuando buscas en cómo contarlo, está el aprendizaje de los chicos, porque lo hacen ellos mismos, se lo apropian. ¿Sí? Los protagonistas son ellos. ¿Sí? No había más, ¿no? No había más. Pensábamos en del área, de las dos propuestas que dijeron del Parque Chas con el tema del laberinto o del ajedrez, ¿no? El tema de los espacios, cómo podría entrar una temática también perfectamente, ¿no?
Siempre, mira, recién hablaban y que también perdón, gracias, mi directora siempre me cuida, pues sabe que me cuesta mucho, hoy es un día muy difícil para mí, sépanlo. Cuando hablaban recién de las canciones, hay también en matemática una que se propone escribir una canción de alguno de los temas, ¿sí? Que puede tener que ver con los números enteros, que tiene que ver con propiedades. Hay una que habían hecho una vuelta, la verdad que no tenía forma de que los chicos entendieran lo que era el inverso de un número, ¿sí? Siempre me decían, menos 4 y 4, no, eso era el opuesto. Habíamos estado trabajando mucho sobre inverso. Bueno, quiero que sepan que uno terminó haciendo una canción a un compañero con ritmo para que le quedara y otros terminó haciendo la vertical en el aula para acordarse que se tenía que dar vuelta. Digo, todos los recursos son válidos. Yo igual pregunté, ¿sabes hacerla? ¿Te animás? ¿No? Por las dudas. Y con lo de los museos también, con los de los recorridos. Hace un ratito estábamos ahí y el otro día habíamos pensado una actividad que podríamos vincular los tres. Bueno, recién estuvimos un ratito y pensando y algo salió, que Pitágoras, que Egipto, que el Nilo, que Desborda, que ellas se hicieran una tapa, un noticiero. Un ratito, y es lo que pasó hoy acá. Fíjense, esto como un ratito, es eso, es tomarnos y darnos la oportunidad de ese ratito para pensar. Y algo importante que atravesó todo esto, antes de ir a eso, es lo concreto. Fíjense que ustedes lo tienen mucho más trabajado que nosotros, que estamos en secundaria, que pensamos que los chicos ya el pensamiento abstracto lo tienen totalmente desarrollado. No. Y ustedes en inicial y lo que es todo, lo que es primaria, ¿cuánto trabajan lo concreto? Bueno, invito a que eso siga también en lo que es secundaria, lo importante de que haya cartas, lo importante de que haya pinturitas, de que haya colores, en matemática, de que haya construcciones palpables, es fundamental. Y lo lúdico es muy importante porque el aprendizaje, hay algo que yo puse en el libro, no quiero ser autorreferencial con el libro, pero es devolverle a las matemáticas un poco su buena reputación. Ya, soy la matemática, mi mamá se la llevaba y me dijo que es hereditario. ¿No? ¿Hay algo hereditario? Bueno, ahí está mi hermana que es de matemática también. ¿Habrá algo hereditario? Bueno, voy a contarles un poquito de esta experiencia, contarles que lo venimos trabajando hace mucho juntos, contarles que hay un Instagram. Este Instagram tiene algo muy lindo, que es un ida y vuelta. En este Instagram subimos cosas y en este Instagram también nos vuelven cosas. Mira, hice tal actividad del libro, pero la hice de esta manera. Le cambié esto. Y está buenísimo porque nos seguimos enriqueciendo del trabajo de los demás. Hace un rato me contaba Mariela que una profe de historia compró el de sociales. No, de inglés. De inglés, el de sociales. Y digo, claro, el de historia sería lógico. Claro, esto desde las 6 de la mañana. Bueno, les invitamos a que nos sigan en este Abrir en caso de emergencia, porque hay un montón de propuestas que van surgiendo, encuentros que se van generando en otros lugares para que podamos seguir charlando y teniendo esta oportunidad de repensar lo que sucede en el aula. Hay podcast. Hay redes sociales. No vamos a hacer una todo juntos. Sí. No me invitaron, pero ok. No sé, ¿a ustedes las invitaron o no? Ok, yo quiero. Así que nada, los invitamos a que nos acompañen y a que nos compartan una necesidad. Tengo que dar tal tema, ¿qué podría ser? Y yo creo que todos juntos podemos repensar y encontrar alguna opción. Acá lo que dice Lau, nos volvió hace poquito, que lo recordábamos recién, que nosotros tenemos la propuesta de los 2 escalones, ¿no? Creo que lo van a escuchar el programa. Y los actos, vieron que los actos son un tema bastante fuerte en los colegios, ¿no? Uno siempre tiene muchas ganas de preparar los actos. Y te llegan siempre en el mejor momento que uno no sabe si corregir la pila o sentarte a preparar el acto. Y nos llega, che, qué buena esta actividad, lo llevamos a cabo en un acto, no me acuerdo en qué acto lo habían. Ahí está, una directora en una escuela de Capital, llevó una actividad a un acto. Y nosotros estábamos, actividad, y ¿cómo se nos ocurrió? Entonces, el acto siguiente, que no sé si fue 25 de mayo, San Martín, dijimos,
utilizamos, y estuvo re bueno porque en lugar de ponernos nuevamente, ¿no?, el estudiante ahí como protagonista de nosotros con el discurso, la apertura, que es válido, que está bien, que puede ser un momento del acto, invitamos a representantes de cada uno de los cursos a que pasaran por los 2 escalones. ¿12 eran? ¿Por qué digo 12? Porque son las 8 de la noche y son tan buenas que no me corrigen. 8 escalones, yo le agregué un par más por los 8 escalones y estuvo muy divertido porque nada, o sea, así hayan acertado la respuesta o no importa, se iban después sabiendo cuál era la correcta. Así que fue un momento muy lindo de un acto diferente que nos volvió ahí por medio del Instagram y de la propuesta que ellos ahí llevaron al aula, en el acto. Bien. Bueno. No hay más. Bueno, nada, agradecerles por haber venido. Muchas gracias. Unas genias, mis alumnas pobres. Yo les dije, vengan, pero para escuchar a ellas. A mí ellas me escuchan siempre. Lo rico era que la puedan escuchar a ellas que no las conocían. Así que gracias, chicas. Espero que lo hayan disfrutado. Cualquier cosa...